En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Juan. Está tomado en su capítulo 1, en su verso 19 al 28. Este fue el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntarle: ¿quién eres tú? Juan lo declaró y no ocultó la verdad, y declaró: yo no soy el Mesías. Le preguntaron: ¿quién eres entonces? ¿Elías? Contestó: no lo soy. Le dijeron: ¿eres el profeta? Contestó: no. Entonces le dijeron: ¿quién eres entonces? Pues tenemos que llevar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Juan contestó: yo soy, como dijo el profeta Isaías, la voz que grita en el desierto: enderecen el camino del Señor. Los enviados eran del grupo de los fariseos y le hicieron otra pregunta: ¿por qué bautizas entonces si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Les contestó Juan: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno a quien ustedes no conocen, y aunque viene detrás de mí, yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Esto sucedió en Betábara, al otro lado del río Jordán, desde donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos sean, hermanos y hermanas, a la meditación y al compartir de la palabra del Señor. La paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Estamos dando gracias a Dios por otro año más. Empezamos un año nuevo. Feliz año nuevo. Espero que hayan pasado un feliz año nuevo en familia, en casita, en oración. Eso es lo que el Señor nos pide a través de su palabra. Estamos comenzando el año 2024 y esperemos que nosotros busquemos al Señor para poder prepararnos y tener ese conocimiento para poder enseñar a los demás. Hoy la palabra del Señor. Hoy el Señor nos trae una enseñanza, una hermosa enseñanza para este día. Y se refiere a la identidad. Fíjense muy bien, la identidad. Vamos a hablar de la identidad de Juan el Bautista y vamos a hablar de nuestra identidad de nosotros como cristianos, cómo ha sido nuestra actitud, cómo nos hemos presentado. Cuando nos pregunta quiénes somos, cómo nos hemos presentado nosotros. Esperemos que no hayamos negado al Señor. Esperemos que hemos dicho lo que verdaderamente somos. No podemos hablar de más, no podemos decir más de lo que somos. Y hoy tenemos el ejemplo de Juan el Bautista, la voz, fíjense muy bien, la voz que grita en el desierto. Esa voz que vino a gritar, esa voz que vino a decirnos que enderecemos nuestro camino. Las quebradas serán rellenadas, los cerros serán rebajados. Llegó Juan el Bautista anunciando la preparación del camino del Señor. ¿Quién era Juan? ¿Quién era Juan? Juan era un hombre humilde, hijo de Zacarías e Isabel. Era un hombre que cuando le preguntaron: ¿quién eres?, él no negó, él confesó, él dijo la verdad sobre su identidad, quién era él. Le hicieron preguntas, venían a preguntarle si en realidad él era el Mesías o no era él. Y él no tuvo miedo, como humildemente él dijo que no. Era un hombre, un discípulo, un profeta, ¿sí? Un embajador de Jesucristo. Imagínense. Juan nos muestra que conocer a Jesús no significa engrandecerse uno. Conocer o tener a Jesús no significa
o creerse más que los demás. No, Juan nos enseña cómo Juan vivió, cómo Juan respondió y cómo él manifestó ese mensaje del Señor. Era un hombre que vivía en el desierto, era un hombre que se alimentaba con miel silvestre, ¿sí? Era un hombre que no bebía, ¿sí? Ni comía. Por eso decían que estaba endemoniado. Así le decían la gente, así lo trataba. Y por eso es de que hoy vamos a ver lo que Juan vivió, lo que Juan enseñó. ¿Cuál fue lo que Juan vino a hacer? Y que nos pide el Evangelio. Que nosotros seamos como Juan, a prepararnos, a preparar nuestra vida y preparar la vida de los demás. Prepararlo. Hacer esa preparación que para poder aceptar al Señor, que para poder formar parte del Señor, tenemos que enderezar nuestra vida. ¿Cómo está de torcido nuestra vida en los vicios? ¿Cómo está de torcido nuestra vida en los problemas? ¿Cómo está de torcido ese camino que llevamos, que conducimos a través de la tecnología? Estamos hablando aproximadamente de quizás unos 10 años para atrás, más o menos 10 años o 14 años más o menos, en donde estuvimos nosotros formándonos en la pastoral familiar. Y en la pastoral familiar se nos venía anunciando, se nos venía enseñando que la tecnología venía a causar una explosión en la vida de los jóvenes. Una explosión porque va a venir y ha venido a destruir la vida de los jóvenes. Entonces, eso es lo que Juan viene anunciando y eso es el deber de como cristianos, como catequistas, debemos de enderezarlo con la palabra del Señor, con la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Juan hacía, una voz que clama, una voz que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor. Hoy, ¿cómo lo está haciendo usted? ¿Cómo usted está gritando? ¿Cómo usted está anunciando el Evangelio? ¿Cómo? ¿En qué forma? Esa es la enseñanza. Por eso dice, este fue el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntarle, ¿quién eres tú? Sobre la identidad de Juan. ¿Quién eres tú? ¿Cuál es su identidad? ¿Cuál es su nombre? ¿A qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces? ¿Eres el Mesías? Juan dijo, no. ¿Cuál es su identidad de ustedes hoy como cristianos? ¿Cómo se identifica cuando le preguntan, ¿eres católico? Muchos decimos, sí, pero soy católico nada más oyente. Fíjense muy bien cómo nos identificamos, cuál es nuestra identidad de nosotros, cómo nosotros nos identificamos ante los demás. ¿Sí? Eso es lo que Juan viene a gritar. Hijos de padres humildes, padres sacerdotes. ¿Sí? Y por eso Juan viene a enseñar. Juan no se creó, Juan dijo, pues yo soy un profeta, yo soy un hombre importante, un hombre con títulos, un hombre... No, Juan no vino a hacer eso. Le preguntan, le dicen, cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntarle, ¿quién eres tú? ¿Qué dijo Juan? ¿Se engrandeció? ¿Qué dijo Juan? ¿Se sintió grande delante de los demás? ¿Qué dijo? Juan lo declaró y no ocultó la verdad y declaró, yo no soy el Mesías. Fíjense muy bien, yo no soy el Mesías. Le preguntaron, ¿quién eres entonces? Dinos, ¿quién eres?
Elías contestó, no lo soy. Ahí lo están preguntando sobre quién es él, sobre su identidad su personal, quién es él, de dónde viene. ¿Es el Mesías o no es? Si no es, entonces ¿quién es? Dicen a los sacerdotes y los levitas, tenemos que llevar una respuesta a los que nos mandaron. Entonces dice, ¿eres el profeta? Contestó, no. Entonces le dijeron, ¿quién eres entonces? ¿Quién eres? Pues tenemos que llevar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Juan contestó, yo soy, como dijo el profeta Isaías, la voz que grita en el desierto. Enderecen el, enderecen el camino del Señor. Ahí está. Enderecen sus vidas, matrimonios. Papá, endereza tu vida. Vas por mal camino en los vicios, en las borracheras, en los problemas. Te sientes grande, te sientes un hombre importante ante los demás que nadie te puede decir nada. Endereza tu camino, dice Juan el Bautista. Endereza tu camino, mamá. Tú que estás pasando el tiempo y no estudias las sagradas escrituras. Endereza tu camino, mamá. Tú que te gustan los chismes, tú que te gustan los problemas, mamá. Tú que estás metido en donde no tienes que estar y abandonas a tus hijos. Tú que estás comprando la tecnología, aparatos para poder darle a tus hijos y tú entretenida en otras cosas. Endereza tu camino, mamá, hijos. Hijos, Juan el Bautista grita, clama, yo soy, como dijo el profeta, la voz que clama en el desierto. Endereza tu camino, hijo, en los vicios, en las drogas, en la desobediencia. ¿Cuántos vicios no hay de cigarrillos, de drogas, de alcohol, vicios de cualquier cosa? Endereza, si vas joven, si vas por mal camino sobre la desobediencia, si te invitan a agarrar a estudiar las escrituras, hazlo. Hazlo, que solo así enderezarás tu camino. Hazlo. No esperes más. El Señor nos está invitando a través de Juan, el profeta, que dice, enderecen el camino del Señor. Esa es la invitación que el Señor nos trae. Juan contestó, yo soy, como dijo el profeta Isaías, la voz que grita en el desierto. Está gritando. El compromiso de usted, hermano, de usted, hermana, catequista, el compromiso de usted, mamá, y usted, papá, es enseñar a nuestros hijos, enseñar a nuestra comunidad, enseñar la palabra del Señor para poder enderezar esa vida que llevamos, quebrados, cerros, hoyos, que no se vive en la familia. ¿Cuántas parejas no se han divorciado por la tecnología? ¿Cuántas parejas no han dejado? ¿Cuántos matrimonios no se han dividido y se han quedado los niños solos? ¿Cuántos hombres no han abandonado a sus mujeres y mujeres han abandonado a sus maridos? Enderecen el camino, dice Juan. ¿Qué esperamos en este año nuevo que comenzamos? En este año nuevo, pongámonos en las manos de Dios. Dediquémonos el tiempo a la oración, a la palabra. Eso es lo que pide. No perdamos el tiempo. No dediquemos el tiempo. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 12. No podemos descuidar la palabra del Señor. No podemos descuidar la oración por hacernos cargo de otras cosas, por estar en los chismes, por estar en los vicios. No podemos hacernos cargo de otras cosas y abandonar la palabra del Señor. Ese es lo que hoy nos trae la enseñanza de la palabra de Dios. Qué lindo, qué hermoso. ¿Qué dice allá en Profeta Isaías, capítulo 40, fíjese muy bien, capítulo 40, versículo 3, una voz clama, abran
el camino a Yahvé en el desierto, en la estapa tracen una senda para Dios. Todas las quebradas serán rellenadas y todos los cerros y lomas rebajados, que se aplanen las cuestas y queden las colinas como un llano. ¿Qué más? El profeta lo venía anunciando. Hoy Juan en el Evangelio dice, yo no soy el Mesías, yo soy la voz que grita, que clama en el desierto. Yo soy la voz, lo que el profeta Isaías anunciaba. Ahí está, esa voz que hoy nos trae ese acontecimiento de lo que sucedió. Juan no negó, Juan no se engrandeció. Juan fue un hombre humilde, un hombre que vivía en el desierto, un hombre que se alimentaba de plantas naturales, un hombre que no se emborrachaba ni comía, y por eso le decían, está endemoniado. Fue un hombre, él no dijo, oh, yo soy primo de Jesús. No, Juan no dijo, yo soy un licenciado, yo soy un doctor en teología, yo soy un doctor en filosofía. No, Juan dijo, yo soy la voz, yo no soy el Mesías. Por eso, por eso dice en el versículo 25, y le hicieron otra pregunta. ¿Eh? Y le hicieron otra pregunta. ¿Por qué bautizas entonces si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? ¿Por qué bautizas? ¿Por qué lo haces? Dinos. Y Juan les contestó, Juan, yo bautizo con agua. Yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno a quien ustedes no conocen. Y aunque viene detrás de mí, yo no soy digno de soltarle la correa de su sandalia. Yo bautizo con agua, dice Juan, pero en medio de ustedes hay uno a quien ustedes no conocen, y aunque viene detrás de mí, yo no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Eso es el bautismo de Juan. Es un bautismo de conversión, de preparación, ¿sí? Y atrás de él venía el quien ya estaba adelante de él, Jesucristo. Preparen el camino a Yahvé, dice el profeta Isaías. Yahvé, y aquí dice, preparen el camino del Señor. ¿Sí? Entonces Yahvé y el Señor es uno solo, es el mismo. Entonces por esa razón Juan bautizaba con agua. Agua significa nada más una limpieza por fuera, porque Jesús venía bautizando por medio del Espíritu Santo. No solo limpiar por fuera, sino limpiar, purificar por dentro a través del sacramento del bautismo. Cuando a Juan le preguntan, ¿quién es él? También, fíjese muy bien en Mateo 16:13, también Jesús le hace la misma pregunta a los discípulos. Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando ahí, preguntó a sus discípulos, según el parecer de la gente, ¿quién es este Hijo del Hombre? Respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Y aquí Jesús se dirige a ellos y le dice, Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le replicó, feliz eres Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Sí? Entonces, queridos hermanos y hermanas, la confesión de Pedro, diciendo la verdad. Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Entonces,
como lo que pasó con Juan el Bautista. Pero aquí en Pedro, él edifica su iglesia. Esa iglesia que no es aceptada, esa iglesia que es rechazada, ¿sí? Esa iglesia que muchos dicen, Jesús no fundó una iglesia, Jesús no dejó una iglesia, la iglesia no es importante, dice. Así dice, y todos ellos que reniegan de la fe de la iglesia, esos se les llama apóstatas, renegar de la fe. Y eso lo dice 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Escuche qué dice. 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1 dice, el Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Aparecerán hombres mentirosos con la conciencia marcada con la señal de los infames. Estos prohíben el matrimonio. Eso es. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe. Algunos, no todos, reniegan que Jesús no dejó su iglesia fundada en Pedro. Eso es lo que hoy la palabra nos enseña, cómo Juan no negó, cómo Juan dijo, yo no soy el Mesías. Yo no soy el Mesías, dice Juan. Entonces, por esa razón es de que nos invita el Evangelio a que nosotros nos preparemos, a que nosotros agarremos las Sagradas Escrituras, porque aparecerán. Por eso el Evangelio es muy claro. San Mateo en su capítulo 24, en su versículo 4 nos dice el Señor, no se dejen engañar. Jesús nos lo advierte. Jesús nos anticipa que vendrán muchos usurpando su nombre, engañando. Otros que dicen que vienen en el nombre del Señor. Otros que vienen proclamando a otro Jesús. Pero ya el Señor dice, cuidado. Esa gente salió de entre nosotros. Dice, algunos renegarán de la fe. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Y aquí San Mateo capítulo 24, versículo 4 dice, Jesús les contestó, no se dejen engañar. Cuando varios usurpen mi nombre y digan, yo soy el Mesías, pues engañarán a mucha gente. ¿Cuántos cristianos no se sienten hoy dentro de la iglesia los jefes, los maestros, que no hay nadie como ellos? ¿Cuántos cristianos, cuántos catequistas no viven dentro de la iglesia así? Cuidado, no se dejen engañar. No se dejen engañar cuando varios usurpen mi nombre y digan, yo soy el Mesías, pues engañarán a muchos, a mucha gente. Ustedes oirán hablar de guerra y rumores de guerra, pero no se alarmen. Eso es lo que pasa dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Los hermanos cristianos que ellos no creen que Jesucristo fundó una iglesia, que ellos no creen que Cristo nos dejó esta enseñanza. Por eso Juan, cuando le preguntan, ¿tú eres Elías? Dice, no lo soy. Habla la verdad y no se siente grande sobre los demás. Humildemente responde. Y esa humildad quiere que nosotros como cristianos vivamos. Si usted es un cristiano, usted debe de vivir esa humildad dentro de la iglesia, dentro de la sociedad, dentro de la familia. ¿Sí? Ahí están los textos. Ahí está la palabra del Señor para que meditemos. Por eso el Señor es claro en decirnos, es claro en enseñarnos que tenemos que tomar la humildad y gritar como la voz que grita en el desierto, anunciar, no tener miedo, enseñar la verdad que nos dice las Sagradas Escrituras. Por eso en el libro de los Hebreos, fíjese muy bien, vamos a buscar Hebreos en nuestras Sagradas Escrituras.
Vamos a ver si lo encontramos. Hebreos. El Señor nos dice, Hebreos capítulo 1, versículo del 1 en adelante. Dice la palabra, en diversas ocasiones y bajo diferentes formas, Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas. En diversas ocasiones y bajo diferentes formas, Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas, hasta que en estos días, que son los últimos, nos habló a nosotros por medio del Hijo, a quien hizo destinatario de todo. Hoy la palabra del Señor, la palabra de Jesucristo, hoy nos está haciendo esa invitación a vivir, a no dejarnos engañar por el pecado, a no dejarnos llevar por la grandeza, porque hay muchos que se están separando, muchos que se están alejando de la iglesia, muchos que están renegando de la fe, y esos son los apóstatas. Apóstata es renegar de la fe de la iglesia. No se dejen engañar, dice Mateo 24:4, no se sientan grandes, que el ego no los haga subir, porque eso no es la enseñanza del Señor. Nos ha enseñado Dios por medio de los profetas del Antiguo Testamento, todo lo que venían proclamando, anunciando los profetas. Hoy nos ha hablado y nos está hablando en los últimos tiempos por medio de su Hijo Jesucristo. La palabra del Señor, la palabra que hoy escuchamos, que hoy vivimos. Por eso, 1 Corintios capítulo 6, versículo 12, dice San Pablo, todo me está permitido, todo puedo hacerlo, todo. Yo soy libre para hacer lo que quiero, tengo esa libertad, pero no todo me conviene. Tengamos mucho cuidado, hermanos y hermanas. Esta palabra del Señor es para fortalecer nuestra fe. Si nosotros estamos viviendo, si nosotros estamos dentro de la iglesia, fíjese muy bien, y estamos viviendo con esa actitud, con ese carácter de cristiano, debemos de cambiar, debemos de entrar en el proceso de cambio en este año nuevo que estamos estrenando, que estamos comenzando a vivir. Pongámonos en las manos del Señor, agarremos las sagradas escrituras y seamos como Juan. ¿Por qué bautizas? Le dicen entonces, si no eres el Mesías. ¿Por qué lo haces? Habla de la enseñanza del nuevo bautismo de Jesús. Dice, le contestó Juan, yo he bautizado con agua, pero en medio de ustedes hay uno a quien ustedes no conocen. ¿Quién es ese? Es Jesús, el quien ha venido a traernos un nuevo bautismo, el que nos limpia por fuera y por dentro, el bautismo del Espíritu Santo. Y eso hay muchas personas que no se han dado cuenta. Hay muchas personas, los hermanos separados, los hermanos cristianos desde el año 1520 para acá, ellos siguen el bautismo de Juan. Siguen bautizando solamente con el bautismo de Juan. Aún estando Cristo en medio de nosotros, ellos dicen no. Por eso Pablo en 1 Timoteo 4:1 dice, renegar de la fe. Unos o muchos renegarán de la fe. No dice todos, dicen algunos renegarán de la fe. ¿Por qué? Porque no creen en el bautismo del Señor, estando Cristo, viniendo Cristo, no creen. Siguen con el bautismo de Juan cuando es un bautismo simplemente, es un baño de limpieza por fuera, pero que no es capaz de perdonar los pecados. Entonces, por esa razón, queridos hermanos, el bautismo que hoy Jesús nos presenta es un bautismo para poder llegar al reino de los cielos, para poder formar parte, ¿sí? Como hijos de Jesús, como hijos de Dios. Esta es la palabra que el Señor nos trae. No caigamos en la cuenta, queridos hermanos. Recuerden muy bien, 1 Corintios 6:12. Dice, todo me está permitido. Mucha gente hace lo que quiere hacer, pero no todo le conviene. Como cristianos debemos analizar que si andamos haciendo lo que queremos, eso ya no nos conviene hacer.
Eso es lo que dice el Señor. San Lucas en el capítulo 1, versículo 1, Él nos muestra que Él investigó las escrituras de los que habían escrito, de los antepasados, de los profetas. Él recibió esa invitación, Él recibió esa palabra y se puso a indagar, a investigar, ¿sí? Y eso es lo que hoy el Señor nos invita. Eso es lo que hoy Jesús nos invita, a que nosotros tomemos las Sagradas Escrituras y con el magisterio de la iglesia nosotros estudiemos la palabra. Así es pues, queridos hermanos y hermanas, que el Señor Todopoderoso nos guarde y nos protege donde quiera que estemos, en cualquier parte, en nuestro trabajo, en la familia. Que el Señor nos ilumine, abra nuestro entendimiento, abre nuestro corazón para que esta palabra quede sembrada en nuestro corazón y poder vivirla en familia. Un saludo a la distancia a todos aquellos hermanos que por primera vez tienen la oportunidad de ver este video de predicación. ¿Sí? Eso es lo que el Señor nos pide para que nos formemos, para que nos preparemos. Un abrazo a la distancia, un feliz año nuevo, que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde y me los protege. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.